Hola a todos, bienvenidos al canal Urban Backpack. Hoy los llevo a uno de los lugares naturales más impresionantes del planeta, las Cataratas del Iguazú, una joya de Sudamérica donde la naturaleza demuestra toda su fuerza, belleza y misterio. Hoy nos internamos en el Parque Nacional Iguazú, una joya verde de Argentina que alberga, entre otras maravillas, a las imponentes Cataratas del Iguazú. Ubicado en el extremo norte de la provincia de Misiones, el parque ocupa unas 67.700 hectáreas de selva subtropical, en la ecorregión de la selva paranense. Fue creado en 1934, producto de la voluntad de preservar tanto las cataratas como la increíble biodiversidad que rodea el río Iguazú. En 1984 este territorio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reconociendo su valor natural y su belleza única. El parque protege una de las porciones mejor conservadas del interior del bosque atlántico, un ecosistema de alta biodiversidad, con miles de especies vegetales y una fauna muy diversa, mamíferos como tapires, osos hormigueros y felinos salvajes como yaguaretés u ocelotes, reptiles como caimanes, y una rica comunidad de aves, con más de 400 especies registradas en la zona. Este entorno selvático no solo ofrece un soporte vital para la biodiversidad, sino que crea un paisaje espectacular, cascadas, ríos, selva densa y vegetación exuberante, todo envuelto en humedad, sonidos de agua y vida, y una atmósfera realmente única. Viajar al Parque Nacional Iguazú significa sumergirse en un entorno natural privilegiado, donde no solo se aprecia el poder del agua al caer, sino la armonía de un ecosistema que respira vida desde su flora hasta su fauna. Al ingresar al Parque Nacional Iguazú por la entrada argentina, encontrarás el centro de visitantes Ibirarreta, el primer contacto ideal antes de adentrarse en la selva y los saltos. El centro ocupa aproximadamente 870 metros cuadrados y está diseñado como un espacio de interpretación, con salas que permiten conocer la naturaleza, geología, historia, biodiversidad y conservación del parque. La visita suele durar entre 20 y 30 minutos y es autoguiada. Allí se pueden ver paneles informativos, maquetas, fotografías y objetos etnográficos que muestran la historia de los pueblos originarios y los colonos de la región. Una de las salas explica la riqueza de la selva misionera, su flora, fauna, ecosistemas y especies nativas, mientras que la otra sala aborda la relación del ser humano con la selva, su explotación histórica y los esfuerzos de conservación actuales. Visitar el centro de visitantes permite entender mejor el entorno del parque y apreciar mucho más los saltos, la selva y la fauna durante las caminatas. Al entrar al Parque Nacional Iguazú, tras pasar el portal de acceso y las boleterías, llegamos a la estación central, el punto de partida para adentrarse en la selva y los saltos a bordo del tren ecológico de la selva. La estación central cuenta con servicios básicos como sanitarios, cafetería y kioscos, además de espacios para primeros auxilios. Desde aquí se puede elegir, tomar el tren hacia las otras estaciones del parque o caminar por el Sendero Verde, un recorrido de unos 655 metros que permite disfrutar desde el principio de la selva subtropical. El tren tiene vagones abiertos que permiten respirar la selva, escuchar sus sonidos y ver la vegetación densa. Además, está adaptado para sillas de ruedas y cochecitos de bebé, garantizando accesibilidad para todos los visitantes. El viaje desde Estación Central hasta la Estación Cataratas, donde comienzan los circuitos por las pasarelas, dura aproximadamente 10 minutos. Para llegar directamente a la Garganta del Diablo, el trayecto total es de unos 25 minutos. Subirse al tren ecológico desde Estación Central no es solo un traslado, es el primer contacto con la selva misionera, sus aromas, su humedad, su fauna y su verde intenso, y forma parte esencial de la experiencia de recorrer el parque. El viejo Hotel Cataratas fue construido en 1922 como el primer alojamiento hotelero dentro del área que hoy conocemos como Parque Nacional Iguazú. El edificio fue levantado con estructura de hormigón armado, muros de ladrillo y techos de chapa metálica, puertas, ventanas y carpintería eran de madera de cedro traída desde Buenos Aires. Originalmente tenía 24 habitaciones, salón comedor, sala de juegos, bar y largas galerías con barandas que daban hacia la selva, ofreciendo a los visitantes una experiencia única, alojarse en medio de la selva con vista a la naturaleza y a las cascadas. En 1934, con la creación del Parque Nacional Iguazú, el hotel pasó a formar parte del patrimonio estatal.
Durante décadas funcionó como alojamiento turístico hasta 1976, cuando se inauguró un nuevo hotel internacional en la zona. Tras su clausura, el edificio sufrió abandono y deterioro, y la vegetación empezó a invadir muros, pisos y aberturas. En 1985 parte de sus habitaciones fueron reconvertidas en viviendas para guardaparques. A finales de los 80 se habilitaron algunos salones como centro de informes, sala audiovisual y museo. En 1997 se transformaron departamentos en oficinas del Centro de Investigaciones Ecológicas Subtropicales. A partir de 2012 se inició un proceso de restauración y puesta en valor del edificio, con la intención de rescatar su valor histórico y adaptarlo a nuevas funciones. En mayo de 2014 fue reinaugurado como centro de interpretación, museo y centro de promoción turística. Hoy, en el viejo Hotel Cataratas conviven oficinas administrativas del parque, salas de exposiciones, un museo que exhibe objetos, mobiliario y recuerdos de la época en que funcionaba como hotel, y se realizan exposiciones artísticas, eventos culturales y venta de artesanías de comunidades nativas. El edificio mantiene su fachada característica de estilo inglés, convirtiéndolo en un auténtico patrimonio histórico del parque y un espacio para conectar al visitante con la historia del turismo y la conservación en Iguazú. Visitar el viejo Hotel Cataratas ofrece una perspectiva distinta a la de los circuitos de pasarelas o saltos, permitiendo entender cómo comenzó el turismo en Iguazú, la relación del ser humano con este entorno natural y la evolución del parque y su conservación. Hoy contamos con el Gran Meliá Iguazú, un hotel 5 estrellas situado dentro del Parque Nacional Iguazú, a pocos pasos de las cascadas y con una ubicación privilegiada para quienes desean disfrutar de la naturaleza sin renunciar a comodidades. El hotel cuenta con 183 habitaciones y suites, muchas de ellas con balcones o terrazas, y una parte importante tiene vistas directas a las cataratas o a la selva subtropical. Entre sus servicios destacan una piscina infinita con vista hacia la zona de saltos, ideal para relajarse tras visitar los circuitos del parque. También dispone de un spa con sauna, baño turco, masajes y tratamientos, un centro de fitness, jardines y zonas de relax. En cuanto a restauración, ofrece varios restaurantes y bares con vistas a las cascadas. Desayuno buffet diario y opciones gastronómicas para distintos gustos. Ideal tanto para viajeros que buscan confort como para quienes quieren cerrar el día rodeados de naturaleza. Alojarse en Gran Meliá Iguazú significa tener la selva y las cataratas prácticamente como jardín trasero, despertar con el sonido del agua y salir del dormitorio para adentrarse en senderos o pasarelas del parque, todo sin renunciar al confort de un hotel de alta categoría. Iguazú Jungle es una empresa local que opera dentro del Parque Nacional Iguazú desde 1994. Autorizada para ofrecer paseos acuáticos en las aguas del río Iguazú y navegación entre la selva y las cataratas. Ofrece distintos tipos de experiencias, desde un paseo tranquilo y contemplativo, el paseo ecológico, hasta una expedición de aventura intensa, la Gran Aventura, que combina trayectos por tierra en 4x4 por selva, navegación por rápidos del río y acercamiento en lancha hasta saltos y cañones cercanos a las cascadas. Durante los recorridos los guías comentan sobre la flora y fauna local, los ecosistemas de la selva paranaense y la geografía del río Iguazú, lo que convierte el paseo en una experiencia educativa además de espectacular. La Gran Aventura, en particular, permite vivir las cataratas de un modo diferente, recorriendo selva densa, cruzando rápidos, navegando por cañones fluviales y sintiendo la fuerza del agua cerca de saltos emblemáticos en una experiencia intensa y memorable. Para quienes buscan algo más tranquilo, el paseo ecológico ofrece un contacto más pausado con la naturaleza, ideal para apreciar la selva, el río y su entorno de forma relajada, sin exigencias físicas fuertes. Iguazú Jungle representa una opción atractiva para quienes visitan Iguazú y desean ir más allá de las pasarelas. Es una inmersión completa en selva, agua, aventura y naturaleza, perfecta para viajeros que buscan una experiencia distinta, intensa y conectada con el entorno. El circuito inferior es uno de los recorridos principales del Parque Nacional Iguazú en el lado argentino. Se trata de un sendero de aproximadamente 1,2 kilómetros que permite acercarse a los saltos desde abajo, ofreciendo vistas diferentes a las del circuito superior. Este recorrido se realiza por pasarelas de madera y metal que atraviesan la selva subtropical y bordean varios saltos de menor altura,
pero con gran caudal, donde el rugido del agua y la fuerza del río se sienten de manera intensa. El circuito es accesible para personas con movilidad reducida en ciertos tramos, y durante la caminata es común ver aves, mariposas y pequeños mamíferos de la selva. Los miradores permiten fotografiar los saltos desde ángulos muy cercanos, y algunas pasarelas incluso permiten sentir la bruma del agua en la cara, lo que hace la experiencia más inmersiva. El circuito inferior ofrece una perspectiva de la Garganta del Diablo desde lejos, además de acercar al visitante a saltos emblemáticos como el Salto Bossetti, el Salto Alvar Núñez y el Salto Dos Hermanas. Cada salto tiene su propia característica, tamaño y caudal, lo que permite apreciar la diversidad y magnitud de las cataratas. Este recorrido suele requerir entre 1 y 2 horas, dependiendo del ritmo del visitante y del tiempo que se dedique a detenerse en miradores, tomar fotos o disfrutar de la selva. Es ideal para quienes buscan contacto cercano con la fuerza del agua y una experiencia más sensorial dentro del parque. El circuito superior es uno de los recorridos más panorámicos del Parque Nacional Iguazú en el lado argentino. Este sendero, de aproximadamente 1,7 kilómetros, se desarrolla sobre pasarelas elevadas que permiten ver las cataratas desde arriba, ofreciendo perspectivas abiertas y amplias sobre los distintos saltos del conjunto. A lo largo del camino, los visitantes avanzan por la parte superior de varios saltos importantes, como el Salto Dos Hermanas, el Salto Chico, el Salto Bossetti y el Salto Adán y Eva. Desde aquí se observa cómo el agua del río Iguazú se precipita al vacío, creando un paisaje continuo de espuma, bruma y arcoíris que aparece con frecuencia los días soleados. Este circuito es menos exigente físicamente que el circuito inferior y suele ser más accesible para la mayoría de los visitantes. Al estar elevado, brinda una sensación distinta, el sonido del agua sigue siendo intenso, pero la vista se amplía sobre la selva y las caídas, permitiendo comprender la magnitud del sistema de cascadas desde una perspectiva superior. El recorrido suele completarse en 1 hora, aunque conviene caminarlo con calma para disfrutar de los distintos miradores y de los detalles del entorno, que incluyen aves en vuelo, vegetación característica de la selva paranaense y la inmensidad del río antes de caer en los distintos saltos. El circuito superior es ideal para quienes buscan una vista panorámica y fotografías amplias de las cataratas, sin necesidad de descender a zonas más húmedas o cercanas al agua. Es un complemento perfecto al circuito inferior para obtener una visión completa del lado argentino del parque. La Garganta del Diablo es el salto más imponente y famoso del Parque Nacional Iguazú, en el lado argentino. Es una caída de agua de más de 80 metros de altura, donde el caudal del río Iguazú se concentra en una profunda garganta en forma de herradura. Su fuerza genera un estruendo constante, una nube de bruma elevada y una energía visual que impacta incluso a quienes ya han visto otras grandes cascadas del mundo. Para llegar a este punto se toma el tren ecológico de la selva desde la estación Cataratas hasta la estación Garganta del Diablo. Desde allí, una pasarela de unos 2,2 kilómetros entre ida y vuelta atraviesa islas y brazos del río hasta llegar al mirador principal. El recorrido dura alrededor de 1 hora y media, dependiendo del ritmo del visitante. A medida que uno se acerca, el sonido del agua aumenta. La bruma se siente en el aire y la vista del río precipitándose en caída libre crea una sensación difícil de describir. Desde la plataforma se observa de cerca la magnitud del salto y la potencia con la que el agua cae en un solo punto. Es una experiencia sensorial completa, ruido, viento, vapor y un paisaje que parece no tener fin. La Garganta del Diablo es considerada el punto culminante de cualquier visita a las cataratas del Iguazú. Su tamaño, su fuerza y la cercanía del mirador hacen que sea un lugar inolvidable para cualquier viajero. El hito Tres Fronteras, ubicado en la ciudad de Puerto Iguazú, marca el lugar preciso donde convergen Argentina, Brasil y Paraguay. Este punto geográfico está definido por la unión de los ríos Iguazú y Paraná, que actúan como frontera natural entre los tres países. El hito argentino se reconoce por su obelisco pintado con los colores celeste y blanco. Desde aquí se pueden observar, a simple vista, los otros 2 hitos, el brasileño, al otro lado del río Iguazú, con los colores verde y amarillo, y el paraguayo, sobre la margen del río Paraná, pintado con los colores rojo, blanco y azul. La zona fue renovada en los últimos años y hoy cuenta con un paseo amplio con miradores, áreas para caminar,
cartelería informativa y espacios para sentarse a disfrutar del paisaje. Al atardecer se realiza un espectáculo de luces y música que aporta un toque especial a la visita, convirtiéndolo en un punto ideal para cerrar el día tras recorrer la región. El Hito Tres Fronteras no solo es un atractivo turístico por su vista panorámica, sino también un lugar que simboliza el encuentro cultural e histórico de tres naciones conectadas por sus ríos y su pasado común. Es un espacio tranquilo, fácil de recorrer y perfecto para quienes buscan entender mejor la geografía y la identidad de la zona de Iguazú. Ahora cruzamos a Brasil y vivimos una experiencia única, subirnos a un helicóptero para ver las cataratas y la selva desde el aire. Al cruzar la frontera hacia Brasil, una de las experiencias más impresionantes que podemos vivir es sobrevolar las cataratas del Iguazú y la selva subtropical desde un helicóptero. Esta actividad permite apreciar la magnitud del sistema de cataratas y la inmensidad de la selva en una sola mirada, algo que ningún paseo por tierra puede igualar. Desde el aire, las cataratas se revelan como un gigantesco mosaico de saltos, ríos y brazos de agua que se extienden entre islas verdes. Se pueden distinguir claramente los distintos saltos y cómo el río Iguazú se abre antes de precipitarse con fuerza hacia abajo. La Garganta del Diablo, el salto más grande y caudaloso, se muestra como una herida abierta en la selva, donde el agua se derrama en un rugido blanco que incluso se siente desde arriba. La selva subtropical que rodea las cataratas se extiende como un tapiz verde interminable, con diferentes tonalidades y texturas que cambian según el relieve y la luz. Desde el helicóptero se aprecia cómo este pulmón verde se mezcla con ríos, arroyos y lagunas, recordándonos la enorme biodiversidad de la región y la fuerza de los sistemas naturales que sostienen la vida. Volar en helicóptero también ofrece una perspectiva clara de la frontera entre Argentina y Brasil, y de cómo los parques nacionales de ambos países protegen esta área única. Es una experiencia de contraste, el poder de la naturaleza en su forma más pura y la sensación de pequeñez del ser humano ante tanta grandiosidad. Esta vista aérea no solo es espectacular visualmente, sino que también ayuda a comprender la geografía del lugar, el tamaño real de las cataratas y la inmensidad de la selva que las rodea. Es, sin duda, una de las formas más memorables de conectar con Iguazú y llevarse una imagen completa de este rincón extraordinario del planeta. Desde el aire, al sobrevolar las cataratas y la selva, también podemos ver uno de los alojamientos más icónicos de la región, el Hotel das Cataratas, a Belmont. Este es el único hotel 5 estrellas dentro del Parque Nacional do Iguazú, en el lado brasileño, y se distingue por su elegante estilo colonial y su ubicación privilegiada, casi tocando la selva y las cascadas. Al verlo desde arriba, se aprecia como el hotel está rodeado de bosque verde intenso y a corta distancia de los saltos de agua, lo que lo convierte en un lugar espectacular para descansar tras explorar Iguazú. Muchas de sus habitaciones y espacios comunes están orientados para ofrecer vistas panorámicas de la naturaleza y de las propias cataratas, integrando el confort del hospedaje con la inmensidad del paisaje natural. El Belmont Hotel das Cataratas no solo es un refugio de lujo en medio de la selva, sino también un punto de observación privilegiado para quienes aman la naturaleza, el silencio del entorno y los colores únicos del cielo y la vegetación que se expanden alrededor de las cataratas. Ahora, desde el aire, podemos ver el Gran Meliá Iguazú, el hotel más emblemático del lado argentino. Su ubicación es inmejorable. Está dentro del Parque Nacional Iguazú y cuenta con una de las vistas directas más privilegiadas hacia los saltos. Desde el helicóptero se distingue claramente su diseño integrado en la selva, rodeado de vegetación densa y con su famosa piscina infinita apuntando hacia las cataratas. Esta perspectiva aérea permite comprender por qué es uno de los hoteles más buscados de la región. Combina comodidad de lujo con una cercanía única a la naturaleza. Visto desde arriba, el Gran Meliá Iguazú parece formar parte del paisaje, con sus terrazas y balcones orientados hacia el río y los saltos. Es un punto perfecto para dimensionar cómo convivieron aquí la arquitectura y el entorno natural, ofreciendo a quienes se alojan una vista panorámica que pocos lugares en el mundo pueden igualar. Ahora vemos las cataratas desde los senderos del lado brasileño. El lado brasileño del Parque Nacional do Iguazú ofrece una de las vistas más panorámicas de todo el conjunto de cataratas. Aquí el recorrido principal es un único sendero lineal que avanza frente a los saltos, permitiendo ver desde lejos la magnitud del sistema completo.
Es el lugar ideal para entender la escala de Iguazú en toda su extensión. A lo largo del camino, los miradores se abren hacia diferentes ángulos, se observan decenas de saltos distribuidos a lo largo del cañón, la selva que rodea el río y, al fondo, la garganta del diablo con su nube de bruma elevándose constantemente. La vista es amplia, limpia y perfecta para fotografías panorámicas. El punto culminante del sendero es la pasarela que se adentra hacia el mirador inferior, justo frente al Salto Floriano. Desde allí se siente la fuerza de la caída de agua, el vapor en el aire y el rugido constante del río. Una experiencia potente que complementa las vistas más distantes del inicio del recorrido. El sendero brasileño es accesible, fácil de caminar y muy visual. Su principal característica es justamente esa, ofrecer una perspectiva total, mostrando la inmensidad de las cataratas en un solo vistazo. Es el complemento perfecto del lado argentino, que permite explorar los saltos desde cerca, pasarela a pasarela. En el lado brasileño del Parque Nacional do Iguazú, existe un ascensor panorámico que los visitantes usan para descender hacia los senderos que llevan a los miradores más cercanos de la Garganta del Diablo. Por eso muchos lo llaman de manera divertida descensor, porque en realidad permite bajar de forma cómoda y rápida desde la parte superior del parque hasta el nivel del río. El viaje en el ascensor ofrece una vista preliminar de la selva y del río Iguazú mientras desciendes. Al llegar a la base, los senderos y pasarelas permiten acercarse al Salto Floriano y a otros saltos menores que forman parte del Cañón de la Garganta del Diablo. Este sistema facilita el acceso a personas con movilidad reducida, familias con niños y visitantes que desean ahorrar energía para recorrer los senderos sin perder la experiencia de estar cerca del agua y la fuerza de los saltos. Desde abajo, se aprecia mejor la potencia del río cayendo en la Garganta del Diablo, el rugido del agua y la niebla que envuelve el paisaje, ofreciendo una experiencia sensorial completa. En el Parque Nacional Iguazú, tanto del lado argentino como brasileño, es común encontrarse con los coatíes, pequeños mamíferos de la familia de los mapaches que se mueven con agilidad entre los senderos y miradores. Son animales curiosos, acostumbrados a la presencia humana, pero siguen siendo salvajes y deben ser respetados. Los coatíes suelen acercarse buscando comida, ya que han aprendido que los turistas a veces los alimentan. Por eso, es importante no darles de comer, no intentar tocarlos ni acariciarlos, y mantener los alimentos guardados. La alimentación humana puede afectar su salud y modificar su comportamiento natural. También conviene cerrar mochilas y bolsos, porque los coatíes son muy astutos y pueden abrir cierres para robar comida o objetos pequeños. Mantener una distancia prudente garantiza la seguridad tanto del visitante como del animal. Observar a los coatíes en su hábitat natural es parte de la experiencia de la selva. Se pueden ver trepando árboles, caminando entre las pasarelas y jugando en grupo. Respetar estas normas permite disfrutar de la fauna sin alterar su comportamiento ni poner en riesgo la seguridad de nadie. El Parque das Aves, ubicado cerca de la entrada brasileña del Parque Nacional do Iguazú, es uno de los destinos más visitados de la región y una parada obligatoria para los amantes de la naturaleza y la observación de aves. Este parque ofrece la oportunidad de caminar por senderos inmersos en la selva subtropical y observar de cerca más de 1.300 aves de aproximadamente 150 especies diferentes. Entre ellas se destacan tucanes, guacamayos, flamencos, loros y aves endémicas de Brasil. Una de las principales características del parque es que muchas áreas permiten la interacción con las aves. Algunas voladoras se mueven libremente entre los senderos, mientras que en otras se pueden ver aves alimentándose, posadas sobre ramas o en espacios diseñados especialmente para su bienestar. Además de aves, el parque alberga reptiles y pequeños mamíferos, brindando un panorama más completo de la fauna de la región. Las visitas se complementan con cartelería informativa y guías que explican sobre la conservación, los hábitats y los esfuerzos para proteger estas especies. Visitar el Parque das Aves permite a los turistas entender mejor la biodiversidad de la selva paranaense y disfrutar de un encuentro cercano con animales que, de otro modo, sería difícil observar en libertad. Es una experiencia educativa y sensorial que combina naturaleza, aprendizaje y fotografía. La usina hidroeléctrica de Itaipú, ubicada entre Brasil y Paraguay sobre el río Paraná, es una de las mayores centrales hidroeléctricas del mundo.
Inaugurada en 1984, esta obra de ingeniería produce electricidad para abastecer a millones de personas en ambos países, combinando eficiencia y tamaño colosal. La presa mide aproximadamente 7.919 metros de longitud y 196 metros de altura, con un embalse que se extiende por más de 1.350 kilómetros cuadrados, cubriendo una parte del río y creando un vasto lago artificial. Su capacidad instalada supera los 14.000 megavatios, lo que la convierte en un símbolo del desarrollo energético de la región. Los visitantes pueden recorrer el complejo mediante visitas guiadas que muestran tanto la parte operativa como el impacto ambiental y social de la obra. Se explica cómo funciona la generación de electricidad, la estructura de las turbinas y la importancia de Itaipú para la economía y el abastecimiento eléctrico de Brasil y Paraguay. Además de su valor energético, la central hidroeléctrica es un ejemplo de planificación y gestión de recursos naturales, con programas de conservación ambiental y desarrollo sostenible que acompañan la operación de la represa. Visitar Itaipú permite apreciar de cerca la magnitud de esta obra de ingeniería, entender su relevancia histórica y económica, y reflexionar sobre el equilibrio entre infraestructura, energía y medio ambiente. Volviendo al lado argentino y descendiendo por la provincia de Misiones, encontramos extensas plantaciones de té. Allí se puede ver cómo se cultivan y cosechan las hojas, y disfrutar de los verdes paisajes de colinas y valles. Es una experiencia que combina naturaleza, cultura y aprendizaje sobre una de las producciones típicas de Misiones. Después de recorrer las plantaciones de té en Misiones, nos dirigimos a Piporé para visitar una de las fábricas de yerba mate más representativas de Argentina, Piporé. La yerba mate es una infusión tradicional del Cono Sur, especialmente en Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil. Se obtiene de las hojas de un árbol nativo llamado Ilex paraguariensis, que crece en la región subtropical de la provincia de Misiones y áreas vecinas. La producción de yerba mate comienza en el cultivo. Los árboles se plantan en filas ordenadas y crecen varios años antes de ser cosechados. La recolección de las hojas suele realizarse a mano o con ayuda de maquinaria liviana, seleccionando hojas maduras y brotes jóvenes. Una vez cosechadas, las hojas pasan por un proceso fundamental, el sapecado o primera exposición al calor, que detiene la oxidación. Luego se secan en hornos especiales, llamados galpones de secado o estufas, donde se controla la temperatura para conservar los compuestos aromáticos y evitar fermentaciones no deseadas. Después del secado inicial, la hierba se somete a un proceso de estacionamiento en bolsas o silos durante semanas o meses. Este reposo permite que los sabores se integren y se suavicen, lo que mejora el perfil sensorial de la infusión. Luego se tritura y se clasifica, de las hojas secas se obtiene la hoja entera, el pulverizado y las ramitas. La mezcla final que llega al mate o al tereré depende de los estilos regionales y de la marca. En una fábrica como Piporé se ven estas etapas claramente, desde la llegada de las hojas verdes, pasando por el calentamiento, secado, triturado y empaquetado listo para su consumo. La yerba mate no solo es una bebida tradicional, sino que también es apreciada por sus propiedades positivas para la salud. Contiene antioxidantes, como polifenoles, que contribuyen a proteger las células del estrés oxidativo. Tiene cafeína natural, lo que aporta un efecto estimulante suave que ayuda a mejorar la concentración y disminuir la sensación de fatiga. También se le atribuyen beneficios en la digestión y potenciales efectos positivos sobre el metabolismo. Además, beber mate es una experiencia social y cultural. Compartir la infusión en ronda es una tradición que fomenta la conversación, la conexión y el sentido de comunidad entre quienes participan. Visitar la fábrica de Piporé nos permite entender no solo cómo se produce este producto emblemático de Misiones, sino también porque la yerba mate forma parte esencial del día a día de millones de personas en toda la región. Finalmente, nuestro recorrido nos lleva a las ruinas de San Ignacio Miní, en la provincia de Misiones. Este sitio histórico es uno de los ejemplos mejor conservados de las reducciones jesuíticas en el Cono Sur, fundadas en el siglo XVII durante la época de colonización y evangelización de los pueblos originarios guaraníes. San Ignacio Miní fue construida en piedra y adobe, y en su momento albergó templos, plazas, viviendas y talleres, organizados de manera ordenada para la vida comunitaria. Hoy,
Caminar entre sus ruinas permite imaginar cómo era la vida cotidiana. Los guaraníes y los jesuitas compartían espacios de trabajo, educación y rituales religiosos en un entorno autosuficiente. El sitio conserva estructuras como el templo principal, restos de viviendas, la plaza central y el sistema de caminos internos. Cada piedra cuenta la historia de una fusión cultural entre europeos y pueblos originarios, y refleja la planificación arquitectónica y social que los jesuitas aplicaron en las reducciones. Visitar San Ignacio Mini no solo es un viaje al pasado, sino también una oportunidad para apreciar la importancia histórica y cultural de estas comunidades, su relación con la región y cómo su legado sigue presente en la identidad de Misiones. Nuestro recorrido por Iguazú y Misiones nos permitió descubrir una combinación única de naturaleza, historia y cultura. Desde la majestuosidad de las cataratas del Iguazú, tanto del lado argentino como brasileño, hasta la riqueza cultural de las reducciones jesuíticas y la vida rural en las plantaciones de té y yerba mate, cada lugar ofrece experiencias inolvidables y sensoriales. Para aprovechar al máximo el viaje, es recomendable llevar ropa y calzado cómodos, protector solar y repelente de insectos. En los senderos de las cataratas, especialmente el circuito inferior y los miradores cercanos a la Garganta del Diablo, es importante proteger cámaras y celulares de la bruma constante. También conviene reservar con anticipación paseos especiales, como vuelos en helicóptero, visitas a plantaciones o al Parque das Aves. Algunos visitantes mencionan que los días de mayor afluencia pueden resultar aglomerados, sobre todo en los miradores principales y en el tren ecológico, por lo que es aconsejable llegar temprano o elegir horarios fuera de pico. Otro aspecto a considerar es que la humedad y la bruma de las cataratas pueden mojar la ropa, por lo que llevar un impermeable liviano es muy útil. En conclusión, Iguazú y Misiones ofrecen experiencias diversas: la fuerza del agua, la inmensidad de la selva, el contacto cercano con la fauna, la historia de las reducciones jesuíticas y la cultura de la yerba mate y el té. Cada rincón del viaje deja un recuerdo imborrable y permite comprender la riqueza natural y cultural de esta región única. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Iguazú y Misiones. Esperamos que esta guía te haya servido para planificar tu propia aventura y conocer lo mejor de la región, desde las cataratas y la selva hasta la historia y las tradiciones locales. No olvides suscribirte a Urban Backpack, darle like al vídeo y activar la campanita para seguir viajando con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura, explorando nuevos destinos, culturas y paisajes alrededor del mundo.